Gracias a Dios. Buenos días para todos. Bendiciones. Un saludo muy especial. Bueno, gracias a Dios, Señor. Muy bien. Y vamos a la palabra. Vamos a la palabra en el nombre de Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 15, a partir del verso 52. Y dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a la portada, por favor. Y la portada tiene este tema. Cuando cuente 3 lo van a leer en voz alta. 1, 2 y 3. Así es sencillo. En un abrir y cerrar de ojos. Sucederá tan rápido como un parpadeo. Entonces, ¿qué sucederá en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué sucederá tan rápido como un parpadeo? Parpadear demora 1 milésima de segundo. Quiero que por favor parpadeen. Ya pasó lo que tenía que pasar. Es increíble, es tremendo esto, que la Biblia nos diga que en un parpadeo sucederá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Diga conmigo: la resurrección de los muertos, y diga conmigo: la transformación de los vivos. Entonces, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos vamos a tener claridad de qué es lo que va a suceder. Aunque todo Corintio nos habla de la resurrección de los muertos, pero también nos habla del misterio de la transformación de las personas que estén vivas. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y nos enseña la palabra que el mismo apóstol San Pablo, quien en Corintios nos está hablando de un parpadeo y de un acontecimiento que será mundial en los últimos tiempos, aquí nos va a mostrar mucha más claridad. Atención, por favor. Porque el Señor mismo, o sea Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Diga conmigo: descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador. Vamos al 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar con los vivos? Seremos arrebatados juntamente con los muertos que están resucitando. ¿Y hacia dónde nos vamos? Hacia las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Atención, por favor.
Porque entonces aquí entendemos que la segunda venida del Señor tiene dos etapas donde muchos están confundidos incluso con lo que está pasando con Israel ahora. Y la primera etapa de la segunda venida del Señor es esta, la que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, la que sucederá cuando el Señor descienda, pero Él no va a bajar a la tierra. Él se va a quedar en las nubes. Diga conmigo, en las nubes. Porque note lo que dice la Biblia: los muertos comienzan a levantarse y luego los vivos desaparecen en un parpadeo y son transformados en el cielo. O sea, este cuerpo se transforma. Lo corruptible desaparece y se vuelve incorruptible. Es otro cuerpo que no está ligado a la corrupción de esta carne. Y en la medida en que subimos, somos transformados. ¿Y en dónde nos encontramos con el Señor Jesús? En las nubes, en el aire. Diga conmigo, en el aire. Entonces esta es la primera etapa de la segunda venida. Jesús desciende, pero se queda en las nubes. ¿Qué quiere decir eso? Nadie lo ve. Nadie. Ningún celular lo va a captar, ningún satélite lo va a captar, ningún radar lo va a captar. Nadie sabe que Él está en las nubes. Nadie. Solamente los que lo tengan en su corazón y que estén vivos lo van a escuchar, y el sonido será el sonido de una trompeta. Diga conmigo, de una trompeta. Será algo increíble. Y los muertos que ya habían fallecido, obviamente, creyendo en Él, resucitarán, se levantarán. Y tanto los muertos como los vivos nos encontraremos con Jesús en las nubes. Y luego dice la Biblia que nos vamos con Él. Diga conmigo, nos vamos con Él. Ahora la pregunta es, ¿para dónde nos vamos? Pues nos vamos para el cielo, para el paraíso, para el lugar en donde Él en estos momentos está sentado a la diestra del Padre, al lugar en donde entró por la sangre y abrió el camino al trono de la gracia. Entonces la palabra se explica por sí misma, la palabra se revela por sí misma, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo en Corintios dice: aquí les voy a hablar de un misterio. Y la palabra misterio es algo que no es revelado, es algo que es oculto, es algo que es un misterio. Pero cuando Pablo dice: aquí les hablo de un misterio, es porque le fue revelado. Es porque Dios le dio la revelación de ese misterio. Y el misterio del que él habla no es la resurrección de los muertos como tal, porque ya Jesús lo había dicho. Ya Jesús incluso lo había aplicado. Recuerden que Él resucitó a Lázaro. Recuerden que Él resucitó a muchas más personas. Y recordemos que Él mismo resucitó como primicias de la resurrección. Él mismo. El misterio del cual está hablando Pablo aquí es de la desaparición de los vivos. Es de personas vivas que no van a morir, sino se van a desaparecer y van a entrar al reino de los cielos sin haber muerto. Lo cual, por supuesto, que es un misterio. Porque todos sabemos que para que una persona resucite tiene que morir primero. Y para que una persona entre al reino de los cielos no lo puede hacer en la condición en la que estamos todos nosotros en este cuerpo mortal. Ese es el misterio. El misterio en donde los vivos desaparecen para ser transformados en los aires. Y de tal manera que pueden entrar con el Señor al reino de los cielos. Y obviamente que esto tiene demasiada polémica en el mundo. Esto tiene demasiadas
preguntas para muchas personas. Porque las personas tratan de imaginarse esto con su mentalidad humana y es imposible, no se puede. Tiene que ser algo revelado realmente por el Espíritu Santo, por Dios. Y por eso el apóstol San Pablo dice: aquí les voy a hablar de un misterio que ya no es misterio. De un misterio que ha sido, diga conmigo, revelado. Revelado. Muy bien. Es el rapto de la iglesia. Esa es la desaparición de las personas. El rapto de la iglesia. La iglesia va a desaparecer. Pero la iglesia no son las paredes, porque esto sigue acá. La iglesia son las personas que tienen a Cristo en su corazón. Y esas personas van a desaparecer. Este mensaje se ha predicado por casi 2000 años. 2000 años. Y muchas personas hoy en día dicen: pero todo el mundo ha hablado de eso y nunca ha pasado. El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Yo me acuerdo que hasta Simón Bolívar hablaba de eso. Y aquí estamos y no ha pasado. Entonces muchos se burlan y muchos obviamente no creen. Pero lo que nos enseña la palabra en una de las epístolas del apóstol San Pedro es que estas personas ignoran que así como Dios dijo a través de estos hombres en su palabra, y no solo a través de estos hombres, ahora les voy a demostrar que el mismo Señor Jesucristo lo dijo por su propia boca. Y les voy a dar dos ejemplos del Antiguo Testamento de cómo es que va a pasar, lo que va a pasar en cualquier momento. Ignoran que el primer mundo que fue borrado por agua fue por la misma palabra de Dios. O sea, el que dijo: viene un diluvio, y le dijo a Noé: prepara un arca, porque cuando se abran los cielos y caiga la lluvia, solo los que estén dentro del arca se van a salvar. Es el mismo que ha dicho que en un abrir y cerrar de ojos los muertos van a resucitar y los vivos que lo tengan a él van a desaparecer. Es el mismo. O sea que el que cumplió lo primero cumple lo segundo. Es como hay personas que dicen: ay, eso de la venida del Señor, yo creo que eso no va a pasar. Pero yo le hago la pregunta a esas mismas personas: ¿tú crees que Jesús vino por primera vez y murió en una cruz? Ah, sí. Ah, bueno, ¿y por qué te cuesta creer que va a venir por segunda vez? Y la respuesta es: pues porque ya vino. ¿Se dan cuenta ustedes cómo muchas personas creen en algo porque ya pasó, pero no creen en que pueda volver a pasar por la misma persona que cumplió lo primero? Es algo tremendo. Esa es una batalla y es una lucha. Por eso le dice la Biblia: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces es importante que nosotros entendamos que la palabra que estamos leyendo es la misma palabra de otra forma que escucharon las personas en la antigüedad. Entonces a nosotros nos está tocando esta generación, nos están tocando estos tiempos. El tiempo en donde en un abrir y cerrar de ojos muchas personas van a desaparecer, pero no van a ser poquitas, va a ser mucha gente. Pues tanto que el mundo lo va a notar, el mundo lo va a sentir. Y por supuesto que esto va a traer muchas preguntas y va a obligar a los gobiernos a dar respuestas, va a obligar a la NASA a dar respuestas, va a obligar al Pentágono, a la KGB, va a obligar a los centros de inteligencia de todas las naciones a dar respuestas. Y una de ellas ya ha sido preparada
ya está circulando desde hace mucho tiempo a través de películas y a través de muchos documentales. Y es la invasión alienígena, la invasión extraterrestre, de la cual están hablando todos. Y hace poco, para la sorpresa de todo el mundo, en el Congreso de los Estados Unidos, por primera vez, 2 personas muy importantes en el trabajo secreto de las investigaciones de estos fenómenos, gente de mucha autoridad, de mucho rango, confesaron bajo juramento que tienen en laboratorios las pruebas de que estas cosas son reales. Y hasta hablaron de material biológico no humano. Y ustedes lo vieron por las noticias. Y todo esto se está moviendo alrededor del mundo por primera vez en la historia. Desde el Congreso de los Estados Unidos se reconoce que esto no es un juego. Entonces es algo tremendo todo esto, porque es una revolución. La mente de muchas personas lucha con muchas cosas, pero tenemos que entender por qué está pasando eso ahora más que nunca, porque estamos más cerca que nunca de este acontecimiento. Entonces, una de las respuestas que se le va a dar al mundo, a la prensa y a todos los sectores es que vinieron los extraterrestres y se llevaron la gente. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero la verdad es que a la luz de las Escrituras y de la palabra de Dios, no fueron los extraterrestres. Fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a las nubes y se llevó su iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué el mundo creerá la teoría de los extraterrestres? Porque es la plataforma del anticristo. Ahí es cuando aparece Él, en medio del caos y en medio de todo lo que va a suceder como consecuencia de las guerras y de todas esas cosas. Él va a aparecer. El mundo le va a entregar el poder. Todos hemos escuchado, esto ya parece frase de cajón, pero va a suceder. Así de sencillo. Noé predicó por 120 años todos los días: va a llover, va a llover, va a llover, va a llover. Y la gente todos los días hasta que llegó el día en que ¿qué? En que llovió. Y cuando la gente quiso entrar, ya no pudo. ¿No les parece algo similar a estos tiempos? Jesús vuelve, Jesús vuelve. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo llevo 30 años predicando esto, por Dios bendito. Escuchen esto, 30 años. 30 años. Años me conceda el Señor. Solo sé que va a pasar. Y mi responsabilidad es hacerlo todos los días. Primero, recordármelo a mí. Y segundo, enseñarlo siempre. Porque esa es la esperanza. Porque esa es la mayor promesa que tenemos nosotros. Porque está en la palabra de Dios. Porque es parte de la profecía de los últimos tiempos. El cristianismo sin esto se queda sin base. El cristianismo sin esto no tiene solidez. Entonces es importante esto. Por esto dieron la vida a los discípulos. Por esto dio la vida a la iglesia primitiva. Por esto la iglesia se ha mantenido durante más de 2000 años, a pesar de todas las persecuciones y todos los momentos difíciles por las que ha tenido que atravesar. En un abrir y cerrar de ojos sucederá. Sucederá. Entonces, yo quiero rápidamente mostrarles algunas señales
que estaban escritas en la Biblia, están escritas en la Biblia, y que nos van a mostrar a nosotros qué tan cerca realmente estamos de esto, de esto. Porque es importante que nosotros nos ubiquemos en el tiempo y entendamos en qué parte de la profecía estamos. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús en Hechos capítulo 1, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Jesús ya había resucitado, se iba a ir para el cielo. Ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? El Señor les dijo, no les compete a ustedes saber esto, pero sepan que el Espíritu Santo vendrá y serán llenos con poder y serán mis testigos desde aquí hasta lo último de la tierra. Él les dijo, no les compete a ustedes saber esto, porque no era para ellos. Diga conmigo, no era para ellos. Fue como cuando Dios le mostró a Daniel el final de los tiempos. Y luego le dijo Dios a Daniel, Daniel, todo lo que te mostré, escríbelo en un libro y guárdalo sellado. Porque no es para estos tiempos, es para los tiempos finales. Por lo tanto, Daniel vio y escribió, pero la revelación se daba para los últimos tiempos. Diga conmigo, para los últimos tiempos. ¿Y quieren saber ustedes quién tuvo la revelación? Juan, el escritor del libro de los o de Apocalipsis. Y hoy en día prácticamente que ha sido revelado, porque es para los últimos tiempos. Por eso Pablo dijo, les voy a hablar de un misterio que ya no es misterio. Les voy a hablar de un secreto que ya ha sido revelado. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les mostrará las cosas que han de suceder. O sea, Él les mostrará los secretos, Él les revelará los misterios, les mostrará las cosas que han de ¿qué? De suceder. Pero el Espíritu Santo muestra las cosas que han de suceder, que estaban escritas, pero no se entendían, no comprendíamos. O sea, serán reveladas. Diga conmigo, serán reveladas. Es lo que ha estado haciendo el Espíritu desde hace 2000 años a través de la iglesia, a través de los cristianos, porque es lo que está en la palabra de Dios. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 1, quiero que leamos lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículo 1. Y nos dice la palabra que los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, mira estas bellezas de edificios, mira estas construcciones, mira esta hermosura de templo. Verso 2. Y entonces Jesús respondió y les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál será el fin? Note. ¿Cuándo sucederán las cosas? ¿Qué piedra no quedará sobre piedra? ¿Cuáles son las señales de tu venida? ¿Y cuál será el tiempo del fin? Hicieron tres preguntas. Porque es que quiero decirles que cuando el Señor Jesucristo venga a las nubes y se lleve la iglesia, el mundo sigue, el mundo continúa. Ahí no es el fin. Nosotros nos vamos, pero el mundo sigue. Pero llegará un momento en donde sí llegará el fin. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los vaya a engañar. Nadie los vaya a engañar. Aquí va, pongan mucha atención por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En otras palabras, se levantarán muchas personas que tergiversarán la palabra de Dios, usarán el nombre de Cristo solamente para engañar a la gente. Y una de las cosas en las que engañarán a la gente es
en sacarles grandes sumas de dinero para aumentar sus propias riquezas. Porque no les importará la gente realmente, sino lo que tienen. Otra de las formas en las que engañarán a las personas es colocando fechas de supuestas venidas del Señor Jesucristo. Y lo hemos visto como muchos predicadores en muchos lugares del mundo han convencido a grandes masas diciéndoles: en tal fecha, a tal hora se acaba el mundo, en tal fecha y a tal hora viene Jesucristo, así que vendan todo lo que tienen y tráiganlo aquí, porque nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿para qué manda a traer ahí? Yo no entiendo eso. Si todo se va a acabar, entonces ¿por qué le pide a la gente que venda las cosas y las traiga y se las entreguen a él? Yo no entiendo. Y la gente va y lo hace. Venden hasta la mujer. ¿Sí me hago entender? Es tremendo eso. Y hemos visto por la historia de la gente que ha hecho todo esto y esperan, y ese día no pasó nada, y el único que desapareció fue ese supuesto predicador. Esa fue la única señal que ocurrió. Y toda la platica se perdió. ¿Sí? Esos son los falsos cristos. Cualquier persona que te ponga a ti fecha. Ni siquiera el Señor Jesucristo. Solo el Padre. Y Jesús está esperando que el Padre le dé la orden para hacerlo. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Señor Jesucristo. Solo el Padre conoce la fecha. Pero una cosa es no conocer la fecha y otra cosa es conocer las señales para saber cuán cerca estamos. Y eso es lo que nos lleva a prepararnos todos los días, como si fuera el último. Amén. Entonces esto es muy importante de entenderlo. Otra forma en la que estos engañarían con el nombre de Cristo es porque buscan una fama y buscan realmente ser reconocidos. Están detrás de la popularidad, no están detrás de las necesidades de la gente. No les importa realmente las personas, sino que sus redes sociales crezcan y su popularidad crezca y obviamente pues crezca su fama. Pero todo eso el Señor lo conoce y darán cuentas. Vamos al verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero miren y no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca y aún no es que el fin, aún todavía no es. Toda la gente estaba diciendo ahorita: se acabó el mundo, la tercera guerra mundial y mejor dicho no vamos a quedar nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Aún no es. Vivan las guerras de las guerras, porque ya vamos a entender estas cosas. No es. Oiréis de guerras y rumores de guerras. En ningún momento el Señor Jesús está diciendo que estas cosas ocurrirían por primera vez, porque el mundo ha estado en guerra siempre, sino que habla de un aumento y de un incremento exagerado en todas estas cosas. Prácticamente es como no terminan una y ya están metidos en la otra. ¿Cierto? No termina ni lo de Rusia con Ucrania y ya está lo de Israel otra vez con Palestina y con todo el mundo árabe. No termina esto y ya se va a lanzar China contra Taiwán. No termina lo de Taiwán y ya Irán va a venirse contra Estados Unidos. Es que todo esto es real. Todo esto es cierto. Son conflictos que dejan destrucción, que dejan demasiada incertidumbre de alguna forma. Por eso el Señor dice: no se turben, es necesario que todo esto, ¿qué? Acontezca. Y cuando hablamos de guerras, pues tenemos que entender que esto sucede porque el mapa geopolítico tiene que cambiar. Diga conmigo, tiene que cambiar. Tiene que cambiar.
Vamos al verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué significa eso? Que las guerras se darán en dos frentes. Una nación contra otra nación. Pero ojo con esto, reino contra reino significan guerras internas en los mismos países. No será una guerra solamente de una nación contra otra, sino de una nación contra sí misma. Porque se van a dividir los reinos. Vamos y sigamos. Habrán pestes. Pestes. Esto es lo mismo que decir pandemias. Habrán hambres. Aumentará terriblemente. Terremotos aumentarán terriblemente en diferentes lugares. Diga conmigo, diferentes lugares. Diferentes lugares. Pero aquí me causa algo, mucha atención. Si habla de cosas que suceden en diferentes lugares, ¿cómo hago yo para saber que están sucediendo en diferentes lugares? Y aquí también entendemos nosotros que la comunicación obviamente va a cambiar. Porque quiere decir que tendríamos la capacidad de saber exactamente, aún en tiempo real, cuando algo está sucediendo en otro lugar, algo que antes no se podía. No se podía. Verso 8. Y todo esto, atención, todo esto solo será el ¿qué? El principio de dolores. Entonces ahora les hago esta pregunta a todos ustedes. Todas estas cosas que acabamos de leer están pasando en nuestra generación, están pasando en nuestro tiempo, lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Levante su mano si usted lo está viendo, si usted lo está escuchando, si usted está siendo testigo de esto. Levante la mano el que diga: no, yo eso no, nunca he visto nada. A ver, levante la mano. Escuchen esto, atención. Levanten la mano los que digan: no, yo no sé qué, eso no sé. A ver, levanten la mano a esas personas que les diría yo: ¿en qué mundo están ustedes? ¿En qué mundo están ustedes? Vuelvo a hacer la pregunta. Levanten la mano los que son testigos hoy, no por lo que han escuchado, sino por lo que ven en todos los medios del mundo, de que todo esto está pasando y se está incrementando cada día más. Levante su mano. Tremendo, tremendo, Padre Santo, tremendo. Y el Señor dice: esto será principio de dolores. O sea que estamos en los principios de ¿qué? De dolores. Y ahí sí, como dijo alguien, si así es la entradita, ¿cómo será la salidita? Si ese es el principio, ¿cómo será el final? Ni me lo quiero imaginar. Pero la Biblia lo dice claramente. La Biblia lo dice claramente. Será el principio. O sea que sí estamos en el principio del final. Estamos en el principio de los dolores. Como cuando una mujer va a dar a luz y empiezan las contracciones. Y se empiezan a acelerar y se empiezan a acelerar y se empiezan a acelerar. Y cuando ya las contracciones están, pero que no se detienen, ¿qué pasó? Llegó la hora, mijo. Llegó la hora. Llegó la hora en el nombre del Señor. Verso 9. Bueno, aquí ya viene otra situación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Wow, Santo Padre bendito. ¿Cuántos quieren ser cristianos? Este mundo y lo que estamos viendo, incluso cosas que han pasado, Padre Celestial. Entonces el Señor dijo, escuche bien, ponga atención, preste mucha atención, porque en Mateo capítulo 24 el Señor está respondiendo las preguntas.
Les voy a dar las señales de mi segunda venida, pero también van a tener las señales del tiempo del fin. Unas son las señales para la iglesia, otras son las señales para Israel. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Presten atención, hasta el tiempo del fin. O sea que en el tiempo del fin el libro se va a abrir y se va a revelar. Y ese es el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis del Antiguo Testamento fue Daniel. Y Juan recibe la revelación. Por eso está el libro. Y por eso hoy podemos hablar nosotros de todo lo que podemos hablar. Daniel no lo podía hablar así. Él solo lo escribió y lo vio. Juan lo recibió y le fue dada la revelación. Y ahora el Espíritu Santo nos da la revelación a todos, a la iglesia. Ciérralo hasta el tiempo del fin. Entonces, si el libro ya no está cerrado, ¿en qué tiempo nos encontramos? En los tiempos finales. Diga conmigo, los tiempos finales. Tremendo, Padre Santo. Si no estuviéramos en los tiempos finales, yo no podría hablar esto. No tendría este conocimiento, no tendría esta capacidad, no podría sustentarlo. No se podría. Pero dice acá: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué pasará en los tiempos finales? La ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá. ¿Por qué la gente correrá de aquí para allá? Por causa de que la ciencia aumentará. Hoy nos damos el lujo de pasear en el espacio. Hoy nos damos el lujo de viajar a velocidades mayores que las velocidades del sonido. Hoy nos damos el lujo de manejar un automóvil a 400 kilómetros por hora. Hoy nos damos el lujo de desayunar en un país, almorzar en otro y comer en otro. Porque la ciencia aumentará de una manera vertiginosa. Y todos ustedes saben que nada más hace 50 años, si estamos en el 2023, estamos hablando de 1970, incluso vamos al 80, no teníamos celulares, no habían redes sociales, no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Pero hoy es increíble la tecnología que tenemos. ¿Cómo puedo hablar con una persona en la China ahora mismo? ¿Cómo puedo comprar cosas en cualquier país a través de un computador? ¿Cómo puedo hacer pagos y transacciones internacionales en una milésima de segundo? Es increíble la tecnología que tenemos hoy en día. El avance a nivel científico, médico, el avance a nivel mecánico, el avance a nivel cuántico. Las computadoras más poderosas jamás creadas ya las tenemos hoy. Y entre más avanzamos, más pequeñas se hacen las cosas. Hoy en día hay microchips que hasta hay que mirarlas con lupa y ahí cabe la información de una nación. La velocidad en la que estamos con la tecnología es increíble. Ya tenemos máquinas para hacer
colisionar átomos para tratar de investigar aparentemente cómo sucedió el Big Bang. Hoy se habla desde hace rato de clonación. Se han clonado animales y se están buscando clonar seres humanos. Hoy se pueden hacer trasplantes de corazón, se puede hacer operación a cabeza abierta, se puede operar el cerebro. Hoy se puede cambiar prácticamente cualquier parte del cuerpo humano. Pero atérrense de esto: ya comenzó en producción órganos 3D. Increíble, Padre Santo. Acaban de crear la primera máquina de producción de carne 3D. Tenemos la inteligencia artificial. Tenemos la tecnología láser. Hoy en día estamos de una manera exagerada viendo el cumplimiento de esta profecía. La ciencia aumentaría de una manera tremenda para los últimos tiempos. Entonces, por ahora retrocedamos 100 años, solo 100 años, y retrocede solo 50. Con razón a la gente le costaba creer muchas cosas todavía. Con razón. Pero hoy en día esto es diferente. Hoy en día estamos en la robótica. Robots que hacen lo mismo que hace un ser humano. Y voy a decirlo de esta manera, hasta mejor. Santo Dios de los cielos. Ya en Japón y en Canadá y en varios lugares de los Estados Unidos y en otros lugares ya existen centros comerciales y tiendas donde no te atiende ningún ser humano. Solo te atienden robots desde que entras hasta que sales. Estamos en una era increíble, en un desarrollo impresionante, donde estos celulares cada 3 meses están cambiando de nueva tecnología, y en donde la gente cada 3 meses está desesperada por tener lo último. Compramos un carro y a los 6 meses ya están lanzando el otro. Compramos un celular y a los 3 meses ya están lanzando el otro. Compramos cualquier cosa y a los días ya están lanzando el otro. Es una carrera terrible. Terrible. Levanten la mano, por favor, las personas que son conscientes de que la ciencia se ha desarrollado en todos los campos de una manera exagerada como nunca antes en la historia. Levanten la mano. Endo, Padre Santo. Entonces tenemos otra señal cumplida delante de nuestros ojos. Por eso a mí, si alguien me dice ahorita que van a hacer hablar un caballo, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Vamos a Lucas capítulo 17, desde el 26. Ya. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y los destruyó a todos. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces aquí hay algo muy importante,
porque nos habla de dos tiempos: del tiempo de Noé y del tiempo de Lot. Del tiempo de Noé y del tiempo de Lot. Dos tiempos distintos, dos épocas diferentes, dos acontecimientos distintos. En uno vino el diluvio, en otro cayó fuego y azufre. En uno se ahogaron, en el otro se quemaron. Pero ¿cuáles son los tiempos de Noé? Para medir si estamos en los últimos tiempos, si estamos en los días previos a la manifestación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de los días de Noé, nos habla, según Génesis capítulo 6, versículo 1, de la multiplicación de la maldad de una manera exagerada, como la ciencia ha aumentado. Tanto que le dolió a Dios en su corazón el haber creado al hombre, al darse cuenta que sus pensamientos únicamente eran de continuo el hacer el mal. Y le pesó a Dios haber hecho al hombre, porque el hombre se volcó 100% a hacer lo malo. Diga conmigo: lo malo. Es lo mismo que está ahí en Mateo capítulo 24. En los últimos días la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Son los días de Noé, los días en donde las personas van a perder toda sensibilidad hacia los derechos de las demás personas. Y yo quiero decirles algo porque es tremendo. Todos ustedes quedaron sorprendidos con lo que acabó de pasar en Israel desde el sábado pasado. ¿Cómo es posible que a los bebés les quiten la cabeza y lo desangren en un charco completo y luego los filmen y luego les manden los videos a las familias? Pero ustedes dirían: no, esos son ellos y eso es entre ellos. No, es que también se lo hicieron a más de 22 norteamericanos que murieron. 22 estadounidenses fueron degollados, y a las mujeres las violaban encima de los cadáveres y luego las degollaban, pero primero hacían los videos para mandárselos en vivo a los familiares. Pero es que nosotros no estamos lejos de eso. Miren a México, los carteles, cómo descuartizan a la gente y cómo los publican. Pero no estamos de lejos de eso. Miremos a Colombia, como aquí también se hace lo mismo. Se descuartizan las personas y se botan en bolsas de basura, y se botan las manos a un lado, la cabeza a otra, y las pies a otra, y el tronco a otra. Acabó de morir un hombre, se arrepintió verdaderamente, y yo sé que esto es delicado decirlo, pero hay que decirlo. Pues obviamente que la misericordia de Dios lo tuvo que haber alcanzado, pero violó a más de 200, 300 niños y los asesinó. Aquí en Colombia. ¿Y cuántos niños son abusados diariamente aquí en Colombia? ¿Cuántas mujeres son violadas aquí en Colombia? ¿Cuántos esposos matan a sus esposas aquí en Colombia? ¿Cuántas esposas matan a sus esposos y luego a sus niños aquí en Colombia? ¿Cuántos nos mandamos a matar por envidia y por quitarle lo que tiene otro? Miren todos los sicariatos que se cometen a diario en esta ciudad. Entonces no podemos decir: uy, es que eso terrible lo que pasa por allá. Pasa igual aquí, de otra manera, de otra forma.
Porque es una maldad que se está multiplicando en el corazón de los hombres y no importa el lugar donde estén. Y recorramos el mundo y démonos cuenta de lo que está pasando en el mundo. En el mundo. Estados Unidos, el lugar de mayor libertad. Estados Unidos, el lugar del sueño americano. Estados Unidos, la nación que brinda seguridad y brinda libertad. Y entra un muchacho y mata a 50 niños en un colegio en cualquier momento. Y entre los mismos vecinos, en un momento de ira, se matan a tiros porque todos están armados. Ese es el mundo. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy como nunca antes, en donde hoy preferimos filmar a dos peleando hasta que se saquen la sangre y lo publicamos para ganar más seguidores en vez de detener la pelea. Ese es el corazón de hoy, donde hacemos videos de maltrato animal para luego publicarlo y ganar seguidores y empezar a mostrar morbo y empezar a mostrar todas esas cuestiones. Lo que estamos viviendo, porque la maldad se multiplicará en los últimos tiempos, como en los días de Noé, como en los días de Noé, donde por un cierre de un carro se baja uno y le mete la puñalada al otro. Se pierde el respeto, se pierden los valores. La maldad es increíble, Padre Santo, como en los días de Noé. A veces hay gente que al mirar todas las cosas que pasan y eso que no saben lo que no pasa, pero pasa, dicen: no, yo no sé a dónde va a parar esto. Yo no sé qué más nos falta a nosotros como seres humanos. La verdad, cada día la decadencia es terrible e impresionante. Pero luego nos dice: no será solo como en los días de Noé, sino también agréguenle otra parte de la historia, como en los días de ¿quién? De Lot. Diga conmigo: los días de Lot. ¿Y qué tiene que ver Lot ahí? ¿Qué tiene que ver Lot con Noé? ¿Por qué tuvo que meter a Lot ahí? ¿Por qué tuvo que meter a Sodoma y a Gomorra ahí? Porque ahí hay otro tipo de maldad. Ahí hay otro tipo de revolución. Ahí hay otro tipo de acontecimiento que no es que esté sucediendo ahorita por primera vez, sino que ha sucedido siempre. Pero en este tiempo será diferente, porque no solamente se va a multiplicar vertiginosamente, sino que el mundo lo va a respaldar y lo va a apoyar como nunca antes. Y se llama la libertad de género. Se llama la agenda LGTBQ+. Se llama el feminismo radical con aborto incluido. La maldad en los tiempos de Lot no era la violencia de los tiempos de Noé, era la inmoralidad en donde ni siquiera se respetaban los ángeles de Dios. Aún viendo los ángeles de Dios, dijeron: queremos tener sexo con ellos. Y Lot dijo: tomen a mis hijas, están vírgenes, están muy bonitas, alimentadas a puro maíz pelado, háganle. Pero a estos hombres no los toquen porque son ángeles de Dios. Y ellos dijeron: no nos interesan tus hijas, nos interesan ellos. Tremendo, Padre Santo. ¿De qué inmoralidad estamos hablando? ¿De qué perversidad estamos hablando nosotros aquí? Y yo sé que duele y no es fácil hablar de esto, pero está en la Biblia y está en la palabra de Dios. Está en Romanos capítulo 1. Está en Mateo capítulo 24. Está aquí en Lucas capítulo 17.
y en muchas partes de la palabra de Dios, donde Dios no condena a la gente, pero condena las prácticas que son lo que llevan a destruir a la gente, unos con otros. Y hoy como nunca, esto ya es normal. Diga conmigo, es normal. Y como dijo alguien, esto comenzó siendo prohibido, luego permitido, luego respaldado y va a terminar siendo obligatorio. Ya no es solamente que una persona tenga mayor o sea mayor de edad y decida. Ahora es adoctrinar a los niños y meterles en su corazón, cuando no han construido todavía la esencia de su personalidad, la libertad de género. Y por eso hoy tenemos niños desfilando en los desfiles del orgullo LGTBQ+, niños de 5 años desnudos, niños comportándose como si fueran niñas y niñas comportándose como si fueran niños, porque estamos en tiempos peligrosos y complicados, donde las escuelas se están volviendo a ser tocadas y manoseadas, y esto va a incrementarse cada día más. Entonces tengo otra pregunta para ustedes. Primera, ¿creen ustedes que la maldad como en los tiempos de Noé la estamos viviendo hoy? ¿Y creen ustedes que la corrupción o la inmoralidad de los tiempos de Lot la estamos viviendo hoy? Levanten su mano, por favor. ¡Por Dios! Y el Señor dijo: esto será la antesala de la venida del Hijo del Hombre. Cuando esto suceda, cuando esto esté pasando, sepan que está cerca. No les doy una fecha, pero les voy a dar las señales para que sepan lo cerca que está. Lo cerca que está. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y qué días estamos viviendo? ¿Qué tiempos estamos viviendo, por Dios? Ya terminando, quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 4:1. 1 Timoteo capítulo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra señal de los últimos tiempos, la apostasía. Diga conmigo, la apostasía. Y la apostasía tiene dos niveles. Primero, personas que un día confesaron con todo su corazón y creyeron en algo con tanta firmeza acerca de Jesús y acerca de la palabra, y hoy están arrepentidos y hoy están haciendo y diciendo todo lo contrario. Eso se llama ser apóstata. Yo estoy aterrado la cantidad de predicadores y de músicos en especial que escriben libros de alabanza, que escriben libros de santidad y que hacen giras mundiales dando seminarios y en conciertos para luego decir: pido perdón, todo eso era mentira y yo no tenía claro lo que quería en mi vida, y ahora sí quiero decirles lo que creo que es la verdad. Y lo que empiezan a hablar y a enseñar es todo contrario a lo que Dios enseña en su palabra. No es fácil los tiempos que estamos viviendo, pero dice que también se levantarán doctrinas de demonios a través de personas engañadoras. Doctrinas de, diga conmigo, doctrina de demonios. Porque la gente tendrá un comezón de oír increíble y hay que tener cuidado, porque la doctrina de demonios es la que va a hablarte lo que tú quieres escuchar. La doctrina de Dios te va a hablar
lo que necesitas escuchar. Entonces, tenemos doctrina de demonios en donde los predicadores aprueban el adulterio porque ellos mismos están en adulterio. Tenemos predicadores que aprueban las drogas y el alcohol porque ellos mismos la consumen. Tenemos predicadores que lo aprueban la ideología de género porque ellos mismos están atrapados ahí. Entonces la gente que quiere oír esto corre y llena esos lugares. ¿Y qué les hacen creer? Nada está mal, todo está bien, vamos súper bien, derechito a la Libertadores. Dios los ama así, tal cual como están. Dios los ama, no tienen que tener ningún cambio. Sigan adelante, vivan su vida, no se dejen condenar, son libres, disfrútenlo y amen a Dios, que lo más importante es, hagamos el amor y no la guerra. ¿Eso es lo que enseña la palabra? ¿Eso es lo que dice la Escritura? ¿De esa manera se predica el Evangelio? ¿De esa manera predicó Jesús? Jesús tuvo compasión de los pecadores, pero Jesús nunca negoció el pecado. Y por eso tenemos que tener cuidado de todo lo que hoy se está enseñando y se está diciendo, porque no todo proviene realmente de Dios. De Dios. Entonces, la apostasía tiene que ver con personas que se arrepienten de su fe y le dan la espalda totalmente a las cosas de Dios por entregarse al libertinaje verdadero de una popularidad. Pero también tiene que ver con el comezón de mucha gente por querer escuchar no lo que necesita, sino lo que quiere escuchar. Y Lucas capítulo 21-29, y termino ahí. Lucas 21-29. ¿Por qué dejé esto de último? Porque es demasiado importante. Demasiado importante. Demasiado importante. Ahora yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de la apostasía en estos tiempos? Levanten su mano. Santo Dios bendito de los cielos. Qué cosa tan terrible, Padre Santo. Qué cosa tan tenaz. Ahora dice, también les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios, la segunda venida. Porque de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto ¿qué? Acontezca. Pero siga. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esta señal es Israel. Diga conmigo, es Israel. Tremendo, Padre Santo. Porque es que de Israel tenemos que aprender varias cosas. Pero hoy quiero dejar una muy clara. Y es que una de las señales de cuán cerca estaríamos de la segunda venida del Señor Jesucristo para levantar la iglesia, no para el tiempo del fin con el anticristo, sino para levantar la iglesia y que los muertos resuciten y nos vayamos con Él para que el anticristo se pueda manifestar, es que Israel sería otra vez nación. Diga conmigo, sería otra vez nación. Entonces aquí vamos a entender mejor todo lo que está pasando y lo que va a suceder. Porque en el año 70, cuando el templo fue destruido, cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, después de su resurrección, después de ascender a los cielos, en el año 70 el templo fue destruido y la ciudad fue
destruida por el Imperio Romano. Y a partir de ese momento, todos los judíos fueron exiliados nuevamente. Tuvieron que huir a muchas naciones, tuvieron que correr a muchos lugares. Pero atérrese de esto, por favor. En el año de 1948, el 14 de mayo, en Tel Aviv, se dio anuncio a la independencia y a la declaración de Israel como una nación. 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que Israel llevaba casi 2000 años sin tener un lugar donde estar seguro. Llevaba casi 2000 años como nómadas, exiliados en todas las partes del mundo, y no tenían un lugar donde asentar su cabeza y donde levantarse como nación. Hay varios milagros ahí. Uno de ellos, cómo conservaron la lengua original hasta el día de hoy. Ustedes saben que uno medio se va para Estados Unidos y a los 2 días, I don't understand, I only speak English. Segundo milagro, volver a reunirse como pueblo, como nación. Entonces, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús en Hechos capítulo 1, el siglo I: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Podremos darle el grito de independencia? ¿Podemos darle el grito de libertad? ¿Podemos declararnos nación? El Señor dijo: no es para ustedes en este tiempo. No es para ustedes. Pero va a llegar una generación a la que le va a tocar ver esto. Y a la generación que le toque ver esto, sepan que están a las puertas de la venida del Hijo del Hombre. Quiero decirles que esa generación somos nosotros. Porque llevamos 75 años, incluso nuestros padres ya están metidos ahí, en que esta profecía se cumplió. Llevamos 75 años viendo cómo la higuera florece, cómo la higuera se fortalece. Pero también llevamos 75 años viendo cómo la higuera es atacada, pero a muerte, y no es destruida. Porque esa es la otra profecía de la veracidad de Dios, que Israel, siendo tan pequeña, es tan pequeña, pero es indestructible, porque tiene la promesa de Dios. Pero va a llegar el día en que no van a tener escapatoria. Pero ese día no es para nosotros, ese día es para ellos. Se llama la gran tribulación, los tiempos del anticristo. Nosotros ya no vamos a estar acá, aunque estamos viviendo la plataforma y estamos viviendo el principio, y vamos a vivir muchas otras cosas. Entonces, qué tremendo es poder entender que desde hace 75 años esta generación está viendo la higuera florecer, como lo dijo Jesús. Quiero que nos pongamos en pie, por favor. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Es tan importante porque con esto que pasó ahorita a nivel mundial, y todos ustedes fueron testigos y lo vieron, yo escuché como nunca antes en mi vida. Es más, les voy a decir algo: escuché más fuerte que en la misma pandemia. Jesús viene por segunda vez. Estamos ya listos a cualquier momento de vivir el acontecimiento que sucederá en un abrir
y cerrar de ojos. Estamos a nada de ver los muertos resucitar y los vivos desaparecer. Los que murieron en Cristo y los que viven en Cristo Jesús. Entonces, para mí es una responsabilidad muy grande el dejar una vez más, pero con toda esta plataforma y sustento bíblico, para que ustedes sepan qué tiempos estamos viviendo. Y nadie tenga la excusa de decir: a mí no me dijeron, a mí nunca me enseñaron, a mí nunca me advirtieron. Sino que todos nos volvemos responsables, directos, realmente, de nuestra propia salvación. Jesús en Juan capítulo 14 versículo 1 dijo: voy pues a preparar un lugar, y cuando lo haya terminado volveré y los tomaré a ustedes, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Y luego el Señor Jesucristo dijo: porque entonces uno será tomado y el otro será dejado. El que es tomado, ¿para dónde se va? Y el que es dejado, ¿para qué se queda? No te deseo y no te recomiendo que te quedes. Que Dios nos, así como dijo el cura, que Dios los coja confesados. Este es el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia está llegando a su final. Como un día se cerró la puerta del arca. Para Noé fueron 120 años y para esa generación. Quiero decirles que esta gracia lleva casi 2000 años siendo predicada. Y alguien diría: ¿y por qué tanto tiempo? Porque la Biblia nos dice: es la paciencia de Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero su paciencia se va a agotar. Entonces, lo que yo siento en mi corazón para esta iglesia es: iglesia, el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. En segundo lugar, lo peor que nos puede pasar es alejarnos de Dios, es darle la espalda a Dios. En tercer lugar, es aprovechar el tiempo al máximo que nos queda, para que uno más conozca a Jesús, para que uno más se pueda salvar, para que uno más encuentre la libertad en la obra del Calvario. Y algo que me impacta mucho es que dice: dos están trabajando en el campo, dos mujeres están moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Noten ustedes que no hay que dejar de trabajar. Diga conmigo: no hay que dejar de trabajar. Diga conmigo: no hay que dejar de estudiar. Diga conmigo: no hay que dejar de prepararnos. No hay que dejar. Y esto tenemos que llevarlo hasta el final. Mientras tengamos vida hay que cumplir responsabilidades, hay que soñar, hay que luchar, hay que esforzarnos. Que Dios nos coja haciendo lo correcto y no haciendo lo incorrecto. Que Dios nos coja haciendo lo que debemos hacer y no lo que no debemos hacer. Por eso yo me siento realmente motivado, comprometido, pero me siento responsable de los tiempos que estamos viviendo como iglesia. Por eso, aunque sé que el reto que tenemos es grande al dar este paso a Neomundo y darle la transformación a la iglesia, como ya lo hemos hablado con el liderazgo, tengo mucha paz en mi corazón. Porque lo hacemos por la causa más importante de todas, y lo hacemos porque creemos precisamente que no son tiempos para escondernos, que no son tiempos para dudar, que no son tiempos para acobardarnos. Es tiempo para hacer luz, pero no una luz que se esconde debajo de la cama, sino que se pone en lo más alto de la ciudad. Por eso los animo con todo mi corazón.
que se consagren a Dios, a que lo busquen con todo su corazón, a que le sirvan con todo su corazón, a que hablen de Él, no desde el terror ni el miedo, pero sí desde la verdad y sí desde la realidad. Porque la gente está pidiendo respuestas, la gente está pidiendo explicaciones, la gente necesita que alguien les diga la verdad, porque la verdad os hará libres, dijo el Señor. No predicamos para condenar a la gente, predicamos para que la gente se salve. No predicamos para aterrorizar a la gente, pero predicamos para preparar a las personas, porque daremos cuenta también de cómo lo hicimos delante del Señor. Si hay un ser que nos ama, es Jesús. Si hubo un hombre diplomático, fue Jesús. Si hubo un hombre predicador de predicadores, fue Jesús. Y mire todo lo que enseñó y cómo lo enseñó y cómo lo dijo. ¿Acaso titubeó Él con esas cosas? ¿Acaso las dijo con pañitos de agua tibia? ¿Acaso las dijo entre diciendo la verdad y no diciendo la verdad? No, fue claro y lo dijo tal cual. Así debe ser. La decisión, tómenla y tomémosla todos nosotros. Pero así como dijo el circo, los hermanos Gasca, después no diga que no le advertimos, que no le avisamos. Levanta tus manos bien en alto. Padre, yo te doy gracias con todo mi corazón por esta palabra. Yo te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tal vez es el mensaje que ha sido más predicado, Señor, durante estos 2000 años. Tal vez es el mensaje, Señor, que de tanto repetirlo hasta muchas personas ya se han cansado, Padre Celestial. Pero yo te doy gracias porque este mensaje se cumplirá, Señor. Yo te doy gracias porque este mensaje es palabra tuya, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor. Sin duda hoy podemos decir nosotros, somos la generación de los últimos tiempos, Señor. Somos la generación que está a la puerta de la segunda venida para el rapto de la iglesia, Dios de los cielos. Y somos la generación que está viendo todo lo que está pasando para que el anticristo se manifieste una vez salgamos nosotros por el poder de tu Espíritu Santo, Dios de los cielos. Señor, de todo corazón, guárdanos y líbranos, Dios, de toda apostasía. Guárdanos y líbranos, Señor, de dejarnos enfriar y de volvernos uno más como en los tiempos de Noé, Señor. Guárdanos, Padre Celestial. Oramos por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestra familia. Guárdanos de esa agenda, Señor. Guárdanos y danos la capacidad, danos la sabiduría y danos las estrategias para cuidar a nuestros niños de este movimiento corrupto contra la familia, contra tus principios, Señor, contra la identidad de la persona, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, Dios, no queremos caer en el engaño de distraernos, de dormirnos y de viendo con nuestros ojos y escuchando con nuestros oídos, aún así no estemos listos, no estemos preparados, Señor. Al contrario, queremos ser una iglesia con aceite de reserva. Queremos ser una iglesia con más comunión con el Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia con más deseo de conocer tu palabra. Queremos ser una iglesia, Señor amado, que realmente está preparada, que está lista, Señor. Una iglesia que avanza, una iglesia que persevera, una iglesia arrepentida, una iglesia que entiende, Señor, qué tiempos estamos viviendo. Una iglesia que anhela por encima de todas las cosas irse contigo y estar contigo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por estas 700 personas que están en esta urna en representación de familiares, amigos, conocidos. Y oramos, Señor, para que en esta nueva temporada que nos estás permitiendo, hasta donde nos quieras llevar, veamos con nuestros propios ojos y seamos instrumentos para que cientos y miles te conozcan, Señor, y tengan un encuentro personal y verdadero contigo, amado Dios. Y ya sea que muramos o que escuchemos la trompeta, nos vayamos contigo, Señor,
y estemos contigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Apláudelo con todas tus fuerzas. Y antes de salir, regáleme un momento. Antes de salir, regáleme un momento. Regáleme un momentico antes de salir. 3 cosas para finalizar. La primera, Jesús viene como novio a recoger la iglesia. Segundo, Jesús viene como libertador para salvar a Israel en los tiempos del anticristo. Y tercero, Jesús se va a manifestar como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar las naciones de la tierra. Estamos en los tiempos en donde el novio viene por su futura esposa. Amén.